Queridos hermanos de la Iglesia del Centro, gracias por la invitación nuevamente para compartir la palabra de Dios junto con todos ustedes. Deseo que Dios esté derramando bendiciones y fortalezas sobre cada una de sus vidas. Gracias por esta oportunidad, el privilegio que me dan de sembrar en sus corazones la palabra de Dios. Quiero leerles un proverbio, el proverbio 17, el versículo 22, dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y antes de desarrollar el pasaje, voy a animarte a que puedas tener un cuaderno, un lápiz, una lapicera, un papel, algo para que puedas anotar los versículos y después los medites cuando estés solo, cuando estés más tranquilo, cuando tengas más tiempo, reflexionar en cada uno de ellos. Te lo pido por favor y bueno, gracias por las oraciones, por el sostén mensual, económico y anímico y espiritual que están dando hacia nosotros. Gracias por eso. El Señor les bendiga y ahora que estamos empezando este nuevo confinamiento, creo que esta palabra de Dios es justa para esta situación. Creo que nos va a dar la dirección en cómo vamos a enfrentar este nuevo aislamiento por 14 días que vamos a tener. Dice versículo 22, como les dije, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Creo que aquí hay un buen remedio y es el gozo del Señor. En el capítulo 18 de Proverbios, en el versículo 14, también habla del mismo concepto. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Claramente el gozo del Señor, claramente el buen ánimo constituye un buen remedio. Y contrario también es cierto, el espíritu triste es debilidad. El gozo es una fuerza que nos revitaliza nuestro ánimo para enfrentar cualquier tipo de circunstancia. Por eso Nehemías, cuando estaban construyendo, dijo que la tristeza no tenía que tener lugar la tristeza, porque dijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos darnos el lujo, o mejor dicho, la tragedia de tratar de reemplazar el gozo por la tristeza. Todo lo contrario, la tristeza se tiene que ser reemplazada por el gozo en el Señor. Claramente, por ejemplo, el camino de la vida de una persona con gozo y el camino de la vida de una persona completamente entristecida pueden pasar por los mismos lugares, pero no será la misma situación, no será la misma realidad la que viva el que lleva el gozo del Señor y aquella persona que lleva la tristeza de su vida. Entonces, claramente, el gozo del Señor debe acompañarnos en todo aspecto, y como somos una unidad tripartita de cuerpo, alma y espíritu, el gozo del Señor debe estar y el bienestar deben estar en los tres, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Quiero darte algunos consejitos respecto a la parte física, cómo sostener el gozo en este tiempo. Bueno, creo que una buena recomendación es que hagas ejercicio físico. Uno podría decir, bueno, ¿cómo vamos a usar un domingo o un video espiritual de la reunión para hablar de una actividad física? Haz ejercicio físico. Pablo le dijo a Timoteo que el ejercicio físico era provechoso para el día a día, era provechoso. Si bien no tiene incidencia en tu eternidad el ejercicio físico, pero sí en tus días de carne, en los días que estamos viviendo, obviamente tiene incidencia. Es hacer el ejercicio físico va a mantener en buen estado anímico nuestras vidas. Ahora, para que las actividades físicas lleven a un bienestar integral en tu vida, esas actividades físicas tienen que estar permitidas, no deben ser pecado, y esas actividades físicas no deben ser una locura. También dentro de esta área física yo te recomendaría que comas bien. Ninguno tendría un auto de alta gama y le pondría una nafta adulterada con agua. Sería una locura. Bueno, así es nuestro cuerpo. Lo que ingerimos, lo que ingresa a nuestro cuerpo es el combustible que estamos decidiendo, con el cual nuestro cuerpo va a moverse. De manera que administra bien la calidad y la cantidad de alimento que ingresa a tu
organismo. Tengo una moto guadaña y en la moto guadaña tengo que echarle nafta y un poquito de aceite. Y ya me he dado cuenta, más no soy muy sabio en esto, pero me he dado cuenta que cuando le echo más aceite a la nafta del que corresponde, la moto guadaña humea mucho y anda sin fuerzas. Bueno, así es nuestro cuerpo también. Así es nuestro cuerpo también con los alimentos. En el segundo concepto, en el segundo plano, en el plano emocional, también quiero darte unos consejitos. El primer consejito que voy a darte en el plano emocional para conservar el gozo, el buen ánimo que resulte en remedio para tu vida, es que dejes la ira y el enojo. Por ejemplo, dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quieres gozar de un buen ánimo? Deja la ira y el enojo. No se puede tener un bienestar cuando estás masticando bronca todo el tiempo, cuando estás amenazando, cuando estás constantemente gritando. No se puede estar bien cuando estamos practicando eso. De manera que deja la ira, deja el resentimiento, deja el enojo. Son pecados que corroen tu vida y debes dejarlo a la luz y a los pies del Señor Jesucristo. Debes perdonar como Dios también te perdonó a vos en Cristo. Otro consejito en el área emocional es que escuches música. Dicen que la música calma a las fieras. Creo que es cierto. Y cuando esa música es una música cristiana y el contenido de esa música cristiana llena tu alma de la presencia de Dios, bueno, ¿cuánto más escuchar buena música? Queridos hermanos, hay programas de radio y hay programas de televisión que cuando los terminás de escuchar salís completamente desahuciado, deprimido y estás completamente inmundo después de haber consumido esos programas de contenidos bajos, sucios, truanes, de doble sentido. Escucha música, alabanza, que inyecte tu vida en la presencia del Señor, que llene tu alma de gozo. Ahora, en el plano espiritual, también voy a darte unos consejos y he seleccionado aquí 3 versículos que hablan de el gozo. Quiero que me acompañes, por favor, al primer versículo en San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Y a este primer gozo espiritual, si lo querés, por favor, escribir, lo he titulado El gozo de la palabra obedecida. El gozo de la palabra obedecida. San Juan 15, versículo 10 y versículo 11, Jesús dice así: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Hay gozo cuando cumplimos la palabra de Dios. El gozo de Dios se hace realidad en nuestra vida cuando obedecemos. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Fuimos renacidos por la obediencia, dice la Biblia, y para la obediencia, perdón. Fuimos renacidos para esa obediencia y nuestras vidas llegan a su punto máximo de plenitud cuando obedecemos a la palabra de Dios. La desobediencia a un cristiano causa tristeza. Las obediencias a media causan depresión, es pecado y causan tristeza, pero la obediencia causa gozo. Querido hermano, si Dios te está hablando en algo, en una palabra, obedécela. Es lo mejor que puedes hacer. Hay gozo de Dios detrás de la obediencia. Ahora, hay un segundo gozo y es el gozo de la presencia divina. Ya no es el gozo de la palabra obedecida. Quiero que me acompañen al Salmo 16 para considerar el gozo de la presencia divina. Obviamente ya te estarás dando cuenta que no estamos haciendo un análisis profundo de cada versículo, simplemente te estoy citando los versículos para que vos en tu estudio personal los puedas profundizar. Pero el Salmo 16, versículo 11, dice así: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo,
delicias a tu diestra para siempre. Lo escuchó bien. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo de la presencia divina. Querido hermano, goza la presencia de Dios. Cada día, entra a la presencia de Dios. La presencia de Dios está, hay plenitud de gozo. Puedes estar en cualquier circunstancia. Puedes estar atravesando las más duras de tus pruebas. Puedes estar en un confinamiento estricto, en fase 1 o en fase 0. Pero cuando entras a la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. No te estoy diciendo que el problema se va a resolver como por arte de magia o milagrosamente. Simplemente te estoy diciendo que tu vida cambiará, tu actitud cambiará cuando practiques la presencia de Dios, que ningún problema, ningún confinamiento, ninguna medida pueda apagar tu dependencia en Dios, tu entrada a la presencia de Dios. En tu presencia y plenitud de gozo. Hay un tercer texto y un tercer y último concepto del gozo, y es no solo de la palabra obedecida, no solo es el de la presencia divina, es el gozo de la predicación ofrecida. Miren, cuando la salvación está envuelta en gozo, el regalo de la salvación está envuelto en gozo y está impregnado con un perfume de gozo. Las salvaciones son las buenas nuevas, las noticias mejores y más excelentes. Y esa salvación está envuelta en ese gozo. Y está impregna la predicación, impregna de gozo al que lo da como al que lo recibe. Queda gozoso el que recibe la salvación y queda gozoso aquel que predica la salvación. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que hay gozo una vez que la predicación que cuando la predicación corre y es aceptada, está envuelta en gozo. Lo podemos ver en las 3 parábolas de Lucas 15, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, el de la moneda perdida y el del hijo perdido. Van a ver que hay un elemento que está en las 3 y es el gozo de Dios experimentado en todos por la salvación. Ahora, escuche por favor o busque conmigo el Isaías 52, versículo 7. Dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hay gozo cuando predicamos. La persona se llena de gozo cuando predica. Y aquel que recibe la salvación, imagínense qué gozo. Y Dios, cuando predicamos y cuando la persona acepta, también se goza. Oh, queridos hermanos, yo les voy a animar a que aprovechen este tiempo a predicar la palabra de Dios. Aquí estuvimos estudiando sobre la segunda venida del Señor. Su primera venida, Cristo trajo salvación. En su segunda venida traerá juicio. Nosotros estamos viviendo en el impacto de la primera venida y nuestros intereses deben ser los mismos que los del Señor en su primera venida. La salvación, predicar. Querido hermano, yo te voy a animar a que utilices esta pandemia para 2 objetivos: fortalecer tus hermanos en el Señor con estas palabras, fortaleciendo el gozo interno y el gozo expresado en otras personas, pero también utilizar esta pandemia para predicar la palabra del Señor. Si la iglesia no predica en este tiempo, ¿cuándo lo hará? Si la iglesia no predica, ¿quién predicará? Y si estás disfrutando tu salvación, y si estás viendo que el juicio de Dios viene, ¿por qué no estás predicando? Yo te voy a animar a que quites tu vergüenza, quites tu miedo y predica. Y si alguien me preguntara, pero ¿qué debo predicar? Predica lo único que hay que predicar, el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo y pagó por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Predica que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Se dice que una buena defensa es un buen ataque. Y creo que esto es básico en nuestra vida espiritual. Defendamos nuestra salud, avanzando en el reino enemigo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.